Quizás no conozcas a Jim Thorpe y no sería nada raro, ya que es un deportista de hace más de un siglo. Yo le conocí mirando listas de mejores deportistas de la historia y vi que en algunas de ellas lo colocaban a la altura de Mohamed Ali, Michael Jordan y demás deportistas muy destacados. Pensaba que era otra de esas americanadas en la que los estadounidenses colocan a sus propios deportistas por encima de los de cualquier otro país. Pero no, quizás tenían razón ellos y Jim Thorpe sí que sea uno de los mejores atletas de todos los tiempos, además de un símbolo. Comenzamos. Si ya es sorprendente cuando hay un jugador que en un deporte domina varias posiciones, cuando domina varios deportes ya es una auténtica locura y algo muy extraño. Hemos visto, por ejemplo, a algunos futbolistas jugar también al fútbol sala, pero esto digamos que tiene cierto truco, ya que el futsal y el fútbol tienen muchas cosas en común. Pero es que en el caso de nuestro protagonista de hoy hablamos de que fue profesional en fútbol americano, béisbol y básquet, además de medalla de oro olímpica en pentatlón y decatlón. Pero vamos a empezar por el principio. James Francis Thorpe, conocido mejor como Jim, nació en 1887 en el territorio indio de Estados Unidos, que después acabó siendo el estado de Oklahoma. Aunque hemos dicho que ha nacido en 1887, hay dudas sobre su fecha de nacimiento real, ya que hay gente que la sitúa en 1888. Su nombre de nativo americano era Wato'u, que significa algo así como sendero brillante. ¿Pero qué es el territorio indio? Pues para entenderlo tendremos que viajar hasta 1763, momento en el que los británicos estaban comenzando a colonizar la parte este de lo que después sería Estados Unidos. Crearon una especie de estado para que viviesen los nativos americanos que habían sido desplazados por su propia colonización, además de, lógicamente, los nativos americanos que ya vivían allí. La idea, además, era generar una especie de tapón entre sus 13 colonias y la Luisiana, que primeramente fue francesa y después española. La situación cambió con la independencia de Estados Unidos, ya que los colonos de este nuevo país fueron ocupando lo que en ese momento era territorio de los indios. Esto siguió así más o menos en el siguiente siglo, solo que cada vez los nativos americanos iban perdiendo cada vez más tierras. Los colonos se establecían cada vez más adentro de los dominios de los nativos, creando asentamientos cada vez más grandes. Una vez se generaban asentamientos, vamos a llamar de un tamaño importante, se solicitaba al gobierno de Estados Unidos la condición de territorio, y una vez era territorio, posteriormente podían solicitar, si cumplían con una serie de normas, la condición de estado, que daba todavía más independencia y más derechos a estos territorios. Para cuando comenzó la guerra de secesión en 1861, el territorio indio era más o menos lo que hoy es Oklahoma. Es decir, habían pasado en un siglo de tener toda la franja desde el norte de los Grandes Lagos al Caribe a tener un pequeño, proporcionalmente hablando, según el tamaño de Estados Unidos, territorio al norte de Texas, en las praderas del centro de Estados Unidos. Los habitantes de este territorio eran básicamente las 5 tribus civilizadas, llamadas así porque habían adoptado elementos de las culturas europeas, tales como por ejemplo el idioma, la religión o elementos de la cultura americana. Estas 5 tribus eran los Cherokee, los Chickasaw, los Choctaw, los Creek y los Seminola. Curiosamente, durante la ya citada guerra de secesión, los nativos americanos apoyaron en su mayoría a la Confederación y no a la Unión, lo que luego sirvió como excusa para años después, durante la llamada Reconstrucción, romper todos los tratados con ellos y comenzar una nueva relación entre Estados Unidos y los nativos. Pasaron de intentar confinarlos a asimilarlos a la cultura estadounidense. Curiosamente, los nativos americanos apoyaron mayoritariamente a la Confederación durante la guerra de secesión, lo que sirvió para posteriormente tener un pretexto para cambiar las relaciones entre los nativos americanos y el gobierno de Estados Unidos. Se pasó de una política de confinamiento a una política de asimilación, es decir, ya no tenían idea de confinar
confinar a todos los indios en un solo territorio, sino más bien darles cultura americana. De esta manera ya no tenía sentido que existiese el territorio indio, que pasó a ser el territorio de Oklahoma y a principios del siglo XX el estado de Oklahoma. Los nativos americanos intentaron conservar parte de su autogobierno proponiendo el establecimiento del estado de Sequoia al este de Oklahoma, donde había una mayoría de nativos, pero la Unión no aceptó la creación de este estado, por lo que perdieron cualquier tipo de autogobierno. En esta vorágine que llevó al territorio indio a acabar convirtiéndose en el estado de Oklahoma, nació Jim Thorpe en una familia mixta. Su abuelo paterno era irlandés y su abuelo materno era francés, pero sus dos abuelas eran nativas americanas. Su abuela paterna era del pueblo Sac y Fox, mientras que su abuela materna era de los Potawatomi. Como imaginaréis, su infancia no fue nada fácil. Y no solo por el racismo que existía en esa época. Tenía un hermano gemelo que murió cuando él tenía 9 años. Su madre murió tras un parto 2 años después. Y su padre murió de gangrena tras un disparo mientras cazaba cuando tenía 16 años. Justo en el año en el que murió su padre, un poquito antes de este evento, conoció a alguien que sería muy importante en su vida. El entrenador Pop Warner, que fue uno de los primeros grandes entrenadores de fútbol americano de la historia. En 1907 comienza la carrera deportiva de Jim Thorpe con 19 años. Warner en ese momento dudaba de si Thorpe debía dedicarse al atletismo o al fútbol americano, ya que era muy rápido y muy liviano, pesaba unos 70 kilos, y quizás un deporte tan de contacto como el fútbol americano no era el más adecuado para él. Finalmente acabó dedicándose a ambos deportes. La primera vez que tomó cierto renombre a nivel de Estados Unidos fue en 1911 a través del fútbol americano universitario. Al año siguiente, en 1912, consiguió ganar la NCAA, es decir, el campeonato de fútbol americano universitario, que es uno de los trofeos más prestigiosos del país, y todavía más en esa época, ya que no existía, por ejemplo, la NFL todavía. Como curiosidad, este año que ganaron el título, se enfrentaron contra el equipo de la Academia Militar de West Point, en la que jugaba Dwight Eisenhower, que posteriormente sería héroe de la Segunda Guerra Mundial y futuro presidente de los Estados Unidos. De hecho, años después, el propio Eisenhower recordó a Jim Thorpe como el mayor atleta que había visto en su vida. En este mismo 1912 fue a los Juegos Olímpicos de Estocolmo y compitió en 4 pruebas diferentes. Pentatlón, que ganó, pese a que en una de las pruebas, que es la jabalina, jamás había competido antes de 1912, el decatlón, que también ganó, además de salto de longitud y salto de altura. En 1912 había unas reglas muy estrictas en cuanto al amateurismo de los deportistas. Es decir, todos los deportistas que participaban en los Juegos Olímpicos tenían que ser amateur, ya que una de las reglas del espíritu olímpico era este no profesionalismo. Profesional era básicamente todo aquel que había cobrado dinero por practicar un deporte. En enero de 1913 comienza la situación rocambolesca que acabó derivando en la pérdida de las 2 medallas de oro en pentatlón y en decatlón. En este 1913 un periódico informa de que Jim Thorpe había estado compitiendo como profesional entre 1909 y 1910, pero no de fútbol americano ni de atletismo, sino de béisbol. Había estado jugando para una liga de Carolina del Norte de béisbol por poco más de $2 el partido, $2 de la época, que serían aproximadamente unos $65 actuales. Y aquí comienzan las múltiples controversias del caso de Jim Thorpe. Primeramente, es bastante extraño que desde el propio país del atleta sean los que informan de estas irregularidades, es decir, que le ataquen desde su propio país. Pero esto seguramente hay que entenderlo en el contexto de racismo que se vivía en esa época. Quizás molestaba que un atleta nativo americano fuese uno de los más exitosos del país. Luego, además, el propio COI, el Comité Olímpico Internacional, incumplió sus propias normas, ya que decían que para alegar cualquier cosa en contra de una medalla solo podían pasar 30 días desde la celebración del evento, y cuando se informó de este problema había pasado más de 30 días. Es decir,
Las quejas que se consiguieron aceptar estaban fuera de plazo. Pero quizás lo que le causó mayores problemas fue una carta que escribió al presidente de la Unión de Atletas Amateur de Estados Unidos. Esta carta, que no tenía para nada un tono altivo o problemático, sin embargo desvelaba algo polémico, una realidad bastante polémica, que de hacerse pública quizás podía causar problemas al deporte estadounidense. Él contaba que cuando comenzó a jugar aquellos partidos al béisbol era simplemente un universitario indio que quería ganar algo de dinero con el deporte, tal y como hacían otras personas. Estas reglas que existían de que tenías que ser amateur para ir a los Juegos Olímpicos hacía que los grandes atletas no pudiesen cobrar dinero por su desempeño deportivo. Por lo que hacían era jugar con nombres falsos en otras ligas más secundarias o a veces en deportes en los que ellos no eran tan conocidos. Y esto mismo hizo Jim Thorpe. Jim Thorpe lo único que hizo fue competir en una liga de béisbol, pero al contrario que otras personas, él puso su nombre real. Es decir, los demás atletas competían bajo nombres falsos para así poder cobrar dinero y mientras tanto conservar ese estatus de deportista amateur. Desde luego que estas revelaciones no debieron hacer mucha gracia a este comité, a esta unión de atletas amateurs, porque en parte esto fue su perdición. De esta manera, en 1913, Jim Thorpe perdió sus medallas de oro. Pero tampoco podemos decir que a nivel deportivo su año fuese un desastre, ya que en 1913 fichó por los New York Giants, quizás el equipo de béisbol más famoso del mundo. Siguió compitiendo hasta 1922 al béisbol. Lo hizo tanto en ligas mayores como en ligas menores. Pero Jim Thorpe tampoco se había olvidado del fútbol americano. Debutó en el fútbol americano profesional en 1913 a la vez que jugaba con los New York Giants. En 1915 firmó por los Canton Bulldogs, con los que ganó títulos en 1916, 1917 y 1919, siendo una de las principales figuras, quizás la mayor, del fútbol americano previa a la creación de la NFL en 1920. De hecho, cuando se creó en 1920 la NFL, Jim Thorpe fue su primer presidente, aunque era un título más bien nominal, ya que él seguía compitiendo con los Canton Bulldogs, que eran su equipo. Si del béisbol se retiró en 1922, del fútbol americano se retiró en 1928, cuando tenía 41 años. Nunca ganó un título, pero sin duda dejó su huella, porque además, antes de retirarse, también ejerció de entrenador, incluso de un equipo formado por nativos americanos. Pero no se debió quedar a gusto con ser bueno en atletismo, fútbol americano y béisbol. También lo intentó en el baloncesto, con grandes resultados. En 1926 formó parte de los World Famous Indians, del pequeño pueblo de LaRue, que está en Ohio, y que es también el lugar donde Thorpe creó ese equipo que he mencionado antes de fútbol americano en el que participaban nativos americanos. En esta época del baloncesto era muy común que hubiese equipos que recorrían los distintos estados de Estados Unidos enfrentándose contra los mejores equipos. El mejor ejemplo sin duda son los Globetrotters, que precisamente hacían eso, recorrer Estados Unidos buscando rivales que les pudiesen vencer. Lo mismo hacían los World Famous Indians durante los años 1926, 1927 y 1928, con bastante éxito al parecer. Eso sí, la carrera deportiva en el baloncesto de Jim Thorpe no está muy documentada, pero al parecer también fue bastante exitosa, pero por supuesto de menor nivel que las de fútbol americano o las de béisbol. Pudo completar los 4 grandes deportes de Estados Unidos y llega en 1913 a decidir jugar al hockey profesional, ya que tuvo posibilidad de comenzar a competir en un equipo en Toronto. Los siguientes años a su retirada no se puede decir que fuesen precisamente felices, como tampoco lo fueron sus primeros años de vida. Él se retiró unos años antes de la Gran Depresión que azotó a Estados Unidos. Durante esta época tuvo que trabajar de cosas nada relacionadas con el deporte
y le costó mucho encontrar un trabajo fijo, por lo que él iba saltando de trabajo en trabajo, tal y como lo hacían miles de norteamericanos en esa época. Sin embargo, todavía tenía cierta fama y llegó incluso a hacer de extra en algunas películas durante la década de 1930, pero realmente no pasó de ahí. Era más bien una atracción. Esto le sucedía mucho en Estados Unidos en esta década y las posteriores a todas las figuras públicas que no cumplían con ese estereotipo de estadounidense blanco, protestante, anglosajón, etc. Es decir, cualquier personaje público, por ejemplo, un cantante negro, no solo tenía que ser un gran cantante, sino que tenía que cumplir con ciertos estereotipos de ser de raza negra. Lo mismo sucedía con Jim Thorpe, que tenía que cumplir con ciertos estereotipos que seguramente él no estaría de acuerdo de los nativos americanos. Incluso cuando era deportista, parte de, digamos, lo que querían vender los promotores deportivos era que iban a ver no solo a un gran deportista, sino a un gran deportista nativo americano como parte del pack. Es decir, vender ese exotismo de manera que al final acaba siendo, digamos, un tipo de racismo, claramente. La década de los 40 y de los 50 también fueron bastante duras para él. Siguió sin encontrar un trabajo, siguió sin estar ligado al mundo del deportivo y cayó en el alcoholismo y posteriormente murió de cáncer en la absoluta pobreza en 1953. En ese momento incluso vivía en una caravana, es decir, ni siquiera tenía propiamente una casa, sino que vivía en uno de estos parkings de caravanas que existen en Estados Unidos. Murió pobre y sin sus 2 medallas de oro, que fueron quizás su mayor logro. Años después de su muerte, en 1982, el COI hizo algo bastante extraño, y es que digamos que lo que hizo fue restaurar las medallas de oro a Jim Thorpe. De hecho, le otorgaron las medallas de oro a sus hijos, pero a la vez no reconocían que hubiese ganado la prueba. Le dieron algo así como un estatus de cocampeón, ya que lo que habían hecho anteriormente era, cuando le quitaron las medallas de oro, el segundo pasó a ser el primero en ambas pruebas. Entonces digamos que ahora mismo habría una especie de cocampeonato entre los atletas que quedaron segundos y Jim Thorpe, pese a que estos atletas siempre dejaron claro que Jim Thorpe era el auténtico vencedor. Esas medallas, por cierto, parece que están malditas porque fueron robadas y aún no se sabe dónde están. El año pasado, en 2022, justo 110 años después de los Juegos Olímpicos de Estocolmo, se restauró a Jim Thorpe como campeón único de decatlón y de pentatlón. Hubo que esperar 110 años y hubo que esperar 70 años desde su muerte para que por fin Jim Thorpe recuperase lo que él se había ganado. Así se cerraba este episodio de la carrera deportiva de Jim Thorpe, 70 años después de su muerte. Por supuesto que era justo que se restableciesen estas medallas ganadas justamente, pero nada puede compensar lo que tuvo que soportar este deportista en vida. Jim Thorpe, pese a ser el mejor atleta de su época, era una víctima propicia, ya que pertenecía a una minoría muy perseguida en esa época dentro de Estados Unidos, y además de eso, sin querer, acabó chocando con cierto establishment del deporte americano. Estoy seguro de que si esta historia no es más comentada es porque no deja muy bien a la sociedad de Estados Unidos. Eso sí, también hay que decir que dentro de sus compañeros, dentro del mundo del deporte, hubo mucho apoyo. De hecho, excompañeros suyos, una vez este murió, lucharon durante años porque se le restableciesen sus logros, cosa que acabaron consiguiendo. Así que en este sentido también hay que decir de que dejó un buen legado y que la gente de su alrededor era plenamente consciente de la importancia de Jim Thorpe a nivel deportivo. La historia de Jim Thorpe nunca se va a volver a repetir por varias razones. Primeramente, por el contexto en el que vivió. Es decir, esa situación que tuvieron que vivir los nativos americanos, primeramente recluidos, apartados, después tuvieron que adaptarse a marchas forzadas, a una sociedad que no entendían, sufrieron el racismo. Es decir, es una situación muy particular que tuvieron que vivir un grupo muy pequeño de la población americana, que muchas veces ha sido olvidado, ya que por su escaso número, pues tampoco muchas veces su activismo ha podido ser tan importante como el de otros. Y por el otro lado también es irrepetible por el contexto de
el deporte que él vivió, esa etapa del amateurismo, esa etapa más romántica donde se entendía que tú tenías que dedicar tu vida al deporte sin esperar recibir nada más a cambio que la gratificación de superarte a ti mismo. Por tanto, creo que la figura de Jim Thorpe es única y hay que darla a conocer. Quizás en unos años su figura sea todavía más reivindicada, ya que sinceramente creo que es uno de los deportistas más especiales de toda la historia.